Hello babies, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Ángela, por si aún no me conoces, y hoy os traigo un vídeo muy turístico y de aventura. Os voy a enseñar mi última excursión a la frontera con Corea del Norte, a la DMZ, que significa zona desmilitarizada. Y como me gustó tanto la experiencia y me ha parecido tan interesante, he decidido traeros un vídeo para explicar un poco cómo funciona, qué precio tiene, qué es lo que ves, qué es lo que no ves, etcétera. Entonces os voy a ir explicando un poco así de manera resumida pues todo el tema Corea del Norte, a dónde es donde yo he ido, qué es lo que me ha costado, y os voy a ir dejando por aquí clips del día que yo estuve allí, que fue hace 4 días, y la verdad que la excursión está súper bien. Bueno, de manera así resumida os voy a contar un poco el tema de Corea del Norte, cómo está actualmente, que me imagino que a la mayoría de gente sabrá qué le pasa a este país tan peculiar. Pero así, de manera resumida, pues os cuento que Corea del Norte es un país que está justo encima de Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur hasta 1945 habían sido un solo país, es una península, y era un solo país que era Corea como tal. Lo que pasa es que fue invadida por Japón y después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se quedó Corea del Sur ocupada por Estados Unidos, es decir, por los capitalistas, y Corea del Norte por la Unión Soviética, es decir, por los comunistas, o sea, dos bandos muy opuestos. Fue separada por la frontera del paralelo 38, que es como se conoce a esta línea donde yo he estado, es por el paralelo 38 se separa Corea del Norte con Corea del Sur. Y en 1950 Corea del Norte empieza a invadir Corea del Sur. Entró además súper rápido, en tan solo 3 días. En solo unas semanas ya había invadido casi toda Corea del Sur. Entonces se unieron un montón de países con Estados Unidos y tal para ayudarla a ir a por Corea del Norte y no quedarse pues sin país, básicamente. Entonces ahí es cuando empezó la guerra de Corea en 1950. Y era, pues eso, luchaban Corea del Norte contra Corea del Sur, duró 3 años. Y esta guerra acaba en 1953 con la firma de un armisticio, que no tratado de paz. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacen es paralizar la guerra. Ahora mismo la guerra está paralizada, pero nunca se llegó a firmar un tratado de paz, por lo que siguen en guerra técnicamente. Por eso en las noticias de repente hay noticias de, pues Corea del Norte manda un misil a Corea del Sur, bueno, no a Corea del Sur, sino al mar de alrededor, en fin, locuras a las que yo aún no me he acostumbrado. Pero como tal, ahora mismo están como en un stand-by y no hay guerra, obviamente, pero tampoco está totalmente en paz, no hay un tratado de paz como tal. ¿Qué pasa? Que desde entonces Corea del Norte ha sido un país totalmente aislado, o sea, pero totalmente. Está muy controlado la llegada de aviones y la salida de aviones y, vamos, no se puede entrar turistas ni nada de eso. Hay como una especie de tours súper meticulosos que me imagino que habréis visto, pero vamos, que es muy conocida la situación de Corea del Norte, de que está totalmente, pues eso, aislada, no se conoce nada de ella, no se sabe lo que hay ahí y lo que no hay. La gente que ha podido entrar es porque va con gente de allí que le va siguiendo y diciendo a dónde tiene que ir. O sea, que es todo como rarísimo. Es el país más aislado del mundo y del que menos datos hay. Además es un país que le presta mucha atención a todo el tema militar, guerra y todo eso. Es el país que más personal militar tiene, con más de 9 millones de personas. O sea, ahí además creo que el tema militancia y tal son como 10 años haciendo la mili como tal. En fin, una locura. Yo tampoco soy ninguna experta en el tema, simplemente pues lo que nos han ido contando en este tour y lo que yo me he ido informando. Y poco más podemos saber, por lo que os digo de que está pues totalmente aislado ahí, recóndito. Entonces yo, ya que estoy aquí en Corea del Sur viviendo, quería aprovechar y visitar la zona desmilitarizada, como os digo, que básicamente consiste en el paralelo 38, que es el que os digo que hace frontera entre las dos Coreas. Pues ahí básicamente lo que hay es una línea y lo que hace pues es eso, separar las dos Coreas, y ahí hay ejército norcoreano en la parte norcoreana y ejército de Estados Unidos en la parte de Corea del Sur. Entonces están ahí como guardando la frontera, por así decirlo. Entonces hay una especie de tours guiados que te llevan aquí a esta frontera, pero ahora os explico que tampoco es que llegues como tal a la línea de Corea del Norte, Corea del Sur, pero pues está bastante interesante de ver y yo pensaba que iba a ser más rollo, pero ha estado bastante interesante. Porque es algo como wow, ¿no? Qué locura sabiendo cómo está este país, que lo estoy viendo prácticamente aquí a unos kilómetros. Entonces os explico, yo he hecho el tour pues con una agencia que encontramos, ninguna concreta en sí, ahora mismo hay bastantes y más o menos hacen todas lo mismo. Hace 3 o 4 años, antes del COVID, sí que se podía también entrar a la JSA, que sí que es la zona que separa de verdad Corea del Norte y Corea del Sur, y es donde ves a los militares unos con otros enfrentados y es como una caseta que hay en medio, que partes de Corea del Norte, partes de Corea del Sur, y eso es como más tensión todavía, pero ahora mismo eso está cerrado. Y ahí ahora mismo no puede entrar nadie de visita ni nada. Y parece que va a estar cerrado eso durante bastante tiempo, así que pues bueno, en unos años quizá se pueda hacer.
El tour nos ha costado en total unos 61-62 euros al tipo de cambio, porque aquí la moneda es el won, son 80.000 wones y depende del día que lo compres, pues será una cosa u otra, pero bueno, anda entre los 60 euros. ¿Qué incluye este tour? Pues incluye un autobús que te lleva hasta allí, porque esto está aproximadamente a 1 hora del centro de Seúl. Te lleva pues por 2 o 3 paradas que hace, que están en esta zona más cercana, y entonces ahora os explico. Te incluye también la guía que te va contando todo esto en inglés, en español no sé si hay, la verdad, y luego pues te incluye el bus de vuelta. Entonces ahora nos metemos ya de fondo en el tour como tal. Os voy a contar todos los pasos que hicimos. También os digo, si tenéis pensado hacer este tour, pues directamente tampoco veáis mucho para no comeros el spoiler, aunque bueno, tampoco he podido grabar todas las zonas porque hay zonas donde no puedes grabar de ninguna manera y pues la experiencia está guay. En primer lugar, te recoge un bus en el centro de Seúl, dependiendo de la agencia, pues te dirán un sitio u otro. Hay algunas que incluso te dicen que te recogen en el hotel donde estés. Nos recogieron a las 6 de la mañana, un domingo, el autobús de noche máximo, me tuve que despertar a las 5. ¿Y esto por qué pasa? Pues según nos dijo la chica del tour, que tú para entrar a la zona esta vas con el autobús y entras con tu autobús y tienes que pasar un control de militares y tal. Pero durante el COVID esto estuvo cerrado y tal, ahora lo han ido abriendo poco a poco, pero cada vez dejan entrar a menos autobuses. Entonces, cuando llegas con el autobús allí, tienes que comprar los tickets y todo eso. No entiendo por qué no se compran antes, pero bueno, no sé. Y pues la gente que llegue a la primera es la que entra. Entonces creo que solo dejan entrar a 2 o 3 autobuses en total. Si por ejemplo llegas y ya han entrado 2 o 3 autobuses, pues tú te quedas fuera. No me enteré tampoco muy bien, pero vamos, que parece que cada vez hay menos aforo. Entonces los primeros que llegan son los que entran, y por eso las agencias pues están allí desde las 6 de la mañana, pero vamos, hasta las 9 o así creo que no se puede entrar. La primera parada que hace el bus en torno a las 7 y algo de la mañana es en una zona que hay como una especie de centro comercial, que tienes así como alguna cafetería y todo eso. Entonces paramos allí, te dejan pues unos minutos para desayunar, y allí lo que hay es muy raro porque hay como un parque de atracciones que parece como medio abandonado. Luego está como el centro comercial y luego pues ya te llevan para la zona de detrás, que es un parque que no me acuerdo el nombre, que os pondré por aquí. En este parque se podía encontrar como varias cosas así distintas. En primer lugar estaba la vía del tren, que es la vía que conectaba las dos Coreas. Y esta vía, pues obviamente con la guerra y todo eso, se destrozó totalmente, y esto es una zona que queda de ella. Y además también se puede ver el último vagón que vino desde allí, que además se ve lleno de agujeros de bala y de disparos y tal, porque no sé si es el último que venía de allí o el que iba para allá o algo así. Aquí también había algo bastante triste, que era una figura de 2 niñas, una estatua de 2 niñas como esperando el tren. Y esto nos contaron que era en memoria de las niñas aquí en Corea del Sur, que los japoneses, mientras estuvieron aquí invadiendo Corea, abusaron de un montón de niñas. Entonces hicieron como una estatua en memoria de esta bestialidad. Y ahí está. Entonces, de primeras, cuando yo la vi, digo, ay, qué mona, 2 niñas esperando al tren. Y de repente nos cuentan eso y fue como, wow, menuda manera de empezar el tour más sobrecogedora. Luego además también en esta zona, no sé si lo grabé, pero hay como una caseta así en plan tiendecilla para comprar cosas, pero ni me acerqué, sin más, porque la chica nos dijo que había más zonas de comprar souvenirs y todo eso. Además en esta zona también se podía ver el puente de la Libertad, que es el puente por el que antes de terminar toda la guerra y tal pudieron venir algunos de Corea del Norte para quedarse en Corea del Sur. ¿Qué pasa? Que pensad que Corea era antes un país como puede ser España, y había gente que tenía a sus familias en Corea del Norte o en Corea del Sur. Entonces de repente fue totalmente dividido y no volvieron a ver a sus familias. Entonces este primer sitio al que fuimos es donde iba la gente de Corea del Sur a llorar por sus familias, porque era como el punto más cercano al que podían acceder. Entonces nos dijeron que ahí era muy típico que los fines de semana y todo eso fuera gente de aquí de Corea del Sur pues a llorar por sus familias que no habían podido ver en un montón de años, y a sufrirlos y a sentirlos como más cerca. Estas familias iban con niños y los niños pues no entendían todo esto. Decían que la feria era para que estuvieran ahí los niños mientras las familias lloraban. O también había varios monumentos en toda esta zona. O sea, como os digo, es que era ahí como en medio, había un centro comercial y detrás pues la vía del tren. En la vía del tren también ponía como escrito todas las ciudades por las que pasaba ese tren. Luego había pues eso, un montón de monumentos. Había muchos monumentos para los que habían estado ayudando a Corea del Sur en la guerra, y entonces había como un listado de todos los hombres que habían muerto luchando en la guerra, de otros países que habían venido también a ayudar. Bueno, no sé si me ha movido esto porque estaba sin batería. Luego además nuestra guía nos llevó a una tienda que estaba un poco más alejada, que no se ve como tal en la zona de las vías del tren y tal, y había una tienda donde podías comprar billetes de Corea del Norte. No sé hasta qué punto
son verdaderos o no, porque sinceramente se ven muy nuevos, de donde además sacas tú billetes de Corea del Norte, entonces no sé. Pero, pues no sé, me pareció como lo más interesante para comprar, así que compré uno. Yo compré este, que es de 500 wones, no sé si se verá porque lleva ahí un plastiquillo, igual refleja. Pero bueno, lleva aquí la imagen pues de un edificio importante de allí y por detrás pues el típico puente del río, no sé. Y es eso, es de 500 wones, me costó 12.000 wones, o sea... Esto me costó pues como unos 8 o 9 euros, que es caro para un billete de 20 céntimos, pero pues me pareció especial, no sé, había un montón de tipos, pues un montón de billetes como en cualquier país, y este me pareció, pues no sé, el más interesante. Y no sé, por tener un recuerdo de allí, porque a ver, me parece interesante tener un billete de Corea del Norte, aunque no sé si será verdad o no. Por cierto, en esta zona también que os digo del tren es donde se ve una imagen muy típica también de cuando buscas así un poco la frontera con Corea del Norte, que es una valla entera llena de lazos de colores. La guía nos decía, esto es una imagen que se ve como muy bonita y tal, pero tiene un significado muy triste, porque básicamente esos lacitos de colores, si te fijas, tienen frases, y esas frases pues son las que les envían desde aquí a los familiares que han dejado allí. Porque además es eso, es que si lo pensáis, es un país que de repente quedó dividido y entonces había gente que tenía familias ahí en el norte y que, ala, ya no puedo verlas ni saber si están vivas o no o qué. Así que, como os digo, esta fue la primera parada. La verdad que ya la primera parada es muy completa porque ves pues la vía del tren de lo que antes conectaba las dos Coreas, ves el Puente de la Libertad, aunque no se ve muy bien porque está ahí entre árboles y sin más, no puedes verlo así desde muchas perspectivas, pero bueno, lo ves, ves también pues un montón de monumentos a toda la gente que luchó en esta guerra. Entonces, no sé, es algo pues que impacta. Esto ya de primeras nosotros nos quedamos un poco de wow, es fuerte. Luego, después de esto, nos volvimos a montar en el bus y entonces fuimos al observatorio. Esto también ha sido de mis cosas favoritas porque te permite ver Corea del Norte pues muy cerca. O sea, como os digo, es un observatorio, no tiene nada, simplemente es un edificio que hay, subes y entonces tienes una terraza con un montón de prismáticos y entonces ves algo de Corea del Norte y ves también como lo que os digo de las dos zonas militarizadas como tal de Corea del Norte y Corea del Sur, donde está la base militar y tal. O sea, es también pues interesante de ver. Entonces, lo que haces es te asomas por tus prismáticos y lo que se ve pues es uno de los pueblos que hay de Corea del Norte o ciudad o no sé, el más cercano a la frontera. Es bastante loco de ver porque sobre todo yo lo que vi, me asomé y entonces veías como una especie de polígono industrial, muchas fábricas y tal. Se veía un edificio así bastante alto y moderno, totalmente destruido, que por lo que nos dijeron ese edificio servía de enlace para las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y en 2020 se ve que se intensificó el tema malos rollos entre las dos Coreas y entonces enviaron a demoler este edificio, pues lo explotaron, o sea, pusieron explosivos y derrumbaron totalmente este edificio los propios de Corea del Norte, la hermana además creo del presidente o algo así. Luego además se ve pues alguna casa por ahí pequeñita y tal, os intentaré dejar fotos que echamos desde los prismáticos. Nos impactó también que hay como 2 o 3 montañas y en una de ellas nos dijeron que había como un cartel, que además lo podíamos ver nosotros desde los prismáticos, había un cartel enorme como en la montaña de Hollywood, que pone Hollywood, pues ahí ponía algo de Corea del Norte, el mejor país del mundo, o alguna propaganda así de ese estilo, muy bestia. Además también se veían como 2 torres de estas de telefonía y de cables y tal, así de estas enormes, pues una en el lado de Corea del Norte con su bandera y otra en el lado de Corea del Sur con su bandera, así como todo el rato como muy enfrentado todo, ¿sabes? Y veíamos además pues la zona militar de Corea del Sur, que ahí sí que veía yo algo de movimiento, se veía algún coche de estos militar, se veía alguna persona por ahí andando, todo militares, o sea, son todo militares. Eso fue bastante impactante, pues ver de repente Corea del Norte tan cerca, o sea, es que lo teníamos pues a lo mejor a 10 kilómetros o menos, porque a ver, por lo que me han dicho, justo en la línea que separa las dos Coreas, creo que son 2 kilómetros para allá o 2 kilómetros para acá, es el área en sí de la zona desmilitarizada, y luego ya a los 4 kilómetros empieza o algo así, no sé justo cuánto era el total, pero vamos, a menos de 10 kilómetros teníamos la ciudad, yo creo que era mucho menos, es que se veía muy cerca, no sé. Pero vamos, no sé, muy impactante ver algo así tan de cerca, un sitio al que nadie puede acceder y del que nadie sabe nada, tenerlo ahí como verlo. Y luego después de esto nos volvimos a subir al bus y entonces ya entramos dentro de territorio militar, por así decirlo. Esto es una de las cosas que no me dejaron grabar, obviamente, porque cuando ya pasas la zona de los militares, entran 2 militares y empiezan a mirar
todos los pasaportes de los que van en el autobús y tal. Entonces te piden, pues eso, que enseñes tu pasaporte, el listado que hay de personas que vamos y tal. O sea, todo muy serio. Y ahí obviamente pues no se podía grabar nada. Una vez pasamos, ya pudimos ir al túnel que hay que conecta un poco casi Corea del Norte con pues Corea del Sur. Esto de los túneles es algo que nos explicaron también en el tour. Y básicamente hace años se fueron descubriendo por parte de Corea del Sur una serie de túneles que habían estado creando los de Corea del Norte para entrar aquí en algún momento a modo imprevisto total. O sea, menos mal que se descubrieron, por favor, qué miedo. Y estaban ya súper cerca, o sea, como veis, yo estuve viéndolos aquí, pero además se acercaron muchísimo a Seúl como tal. En total se descubrieron 4 túneles, creo que el último lo descubrieron en el 98, o sea que tampoco es que tengan tanto tiempo. Y son túneles súper profundos, súper pequeños, o sea, el túnel tenía, nos dijeron que 73 metros de profundidad, 11 grados de inclinación, que eso yo lo noté porque para bajar esa cuesta tela, y era menos de 2 metros de alto, 1 con algo, y 1 y pico también de ancho, o sea, pasa una persona y agachada, una locura. Lo que nos comentaron también, este túnel lo fueron construyendo con dinamita o con explosivos o tal, porque además nos señalaban algunas zonas del túnel donde había todavía restos. Y vamos, una locura. Aquí tampoco te dejan grabar dentro como tal, es totalmente, pues eso, túnel total, te ponen tu casco y entonces empiezas a bajar y de repente ya se hace como súper pequeño que tienes que ir agachado. Si eres claustrofóbico no te metas porque es bastante agobiante. Una media hora el bajar y el subir. Y esto te lleva hasta la línea que os digo que ya es Corea del Sur y Corea del Norte. Pues si la línea está aquí, hay como 2 o 3 paredes delante de esta línea aquí en Corea del Sur, porque pues, me imagino que para proteger que no hagan nada desde Corea del Norte. Pero vamos, nos dijeron que estábamos como a 170 metros de Corea del Norte. O sea, nos quedamos a 200 metros de Corea del Norte. Una locura. Bueno, de la zona desmilitarizada de Corea del Norte, no de la ciudad como tal. Pero bastante impactante. También os digo, el túnel como tal no tiene nada, pues es eso, un túnel que han excavado como súper agobiante. Pero bueno, es que todo eso lo ves e impacta. Y ya cuando subes tienes una tienda de souvenirs, que ahí también compré unos sellos. No sé por qué, me pareció lo más interesante. A ver, tenía pues sudaderas con la zona desmilitarizada, tenía muchos pins de estos de Corea del Norte, Corea del Sur, el mapa, no sé. Había un montón de cosas, gorras, tazas. Había mucho souvenir, pues tanto de Corea del Norte y Corea del Sur, como de zona desmilitarizada como tal. Había también algún dulce, cosas así, y estaba bastante bien, pero tampoco me interesaba comprar un montón de cosas de allí. Simplemente, pues esto, sellos que me pareció interesante. Me costaron unos 5 euros y son de las Olimpiadas y también pues de algo de... No sé, está bien pues porque pone que es de la República Democrática de Corea. La República Democrática de Corea es Corea del Norte. Y no sé, son así súper antiguos y tal, no sé si serán de verdad o qué. Me parecieron interesantes y oye, pues por tener pues, un recuerdo de esto que no sé si podré volver a venir en mi vida. Además, en esta zona donde puedes entrar al túnel y está la tienda y tal, cuando sales fuera tienes el típico letrero que es como lo más famoso de DMZ con las letretas de colores y tal, pues es el típico cuando buscas esto, las típicas fotos son ahí. Pero vamos, eso no tiene nada. Y luego, la última parada de nuestro tour, que tampoco fue parada como tal, pero bueno, también es interesante de ver, es el Unification Village. Es el pueblecillo que hay en la zona desmilitarizada y en el que vive gente. Creo que había 400 o 500 habitantes, nos dijeron, que me parece una locura que la gente viva ahí, pero bueno, pues, en todos lados hay gente. Y es muy curioso porque la gente que vive ahí pues tiene supermercados y cosas necesarias lejos, se tienen que ir todos a la capital a desplazarse 1 hora en coche. Entonces como que plantan sus propias cosas, tienen muchos cultivos y tal, hay casas y tal, las casas bastante grandes, porque yo acostumbrada aquí a las casas de Seúl, eran casas como tal, no hay edificio ni nada. Y la verdad es que eso me impactó que viviera gente ahí, pero tampoco vimos mucho, esa parada como tal sobraba, o sea, pasar con el bus y tal, pero sin más. Entonces paramos como en una tiendecilla que había, probamos el helado de soja, que como os digo, pues es la que plantan allí y tal, y es como muy famoso allí y todo eso, tiene un color un tanto raro, pero bueno, pues lo probamos sin más, o sea, un helado, pero con un sabor raro porque es así como más salado, y ya nos montamos al bus y nos fuimos. Entonces, como podéis ver, pues tampoco es que veas ninguna cosa en concreta que digas, wow, qué locura, pero si sumas todo es una experiencia guay y que solo puedes hacer aquí. No voy a poder hacer esto en otro sitio y no hay opción de hacer otra cosa, es lo más cerca que voy a estar de este país, Corea del Norte, entonces
no sé, es impactante y es pues una experiencia que si venís a Corea os recomiendo. También os digo, si vais a venir de vacaciones a Corea del Sur una semana, pues hay cosas muchísimo más interesantes a lo mejor para ver que esto. Yo esto lo he hecho porque vivo aquí, ahora o nunca, pero la verdad es que es muy interesante de ver. Y pues yo lo recomiendo muchísimo. Os dejaré en la caja de descripción el enlace para la página con la que yo lo hice. También encontramos dos o tres, os los dejaré también por si os interesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos, porque se sale de lo mío, pero es que no sé, cuando veo cosas interesantes y tal, pues me gusta enseñarlo, así un poco de turismo. Decidme qué os ha parecido, cualquier pregunta también me lo dejáis abajo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Adiós!